amore, ma l'amore non c'è, è stanco e solo sono rimasto qui. Muy buenos días. Pues quiero darle gracias a Dios por este día y por la oportunidad de estar con ustedes y vivir este momento de reflexión. Y para comenzar yo quisiera hacer una reflexión sobre el diablo y voy a dedicarle esta hora a hablar sobre el diablo, sobre Satanás, sobre el espíritu del mal, sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas caídas. Le voy a pedir al Señor su palabra y voy a empezar por leer desde la carta segunda a Timoteo en el capítulo 2, versículo 14. Proceder para con los herejes. Estas cosas has de amonestar, poniendo a Dios por testigo. Huye de contiendas de palabras, porque de nada sirven sino para pervertir a los oyentes. Ponte en estado de comparecer delante de Dios como un ministro digno de su aprobación, que nada hace de que tenga motivo de avergonzarse y que sabe dispensar bien la palabra de la verdad. Evita, por tanto, los profanos y vanos discursos, porque contribuyen mucho a la impiedad, y la plática de esto cunde como gangrena, del número de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descarriado de la verdad, diciendo que la resurrección está ya hecha, y han pervertido la fe de varios. Pero el fundamento de Dios se mantiene firme, el cual está marcado con el sello de estas palabras. El Señor conoce a los suyos, y no se perderá uno de ellos. Apártese de la maldad cualquiera que invoca el nombre del Señor. Por lo demás, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y de ellos unos son para usos decentes y otros para usos viles. Si alguno pues se purificare de estas cosas, será un vaso de honor santificado y útil para el servicio del Señor, aparejado para toda obra buena. Por tanto, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz con aquellos que invocan al Señor con limpio corazón. Las cuestiones necias y que nada contribuyen a la instrucción, evítalas, sabiendo que son un manantial de altercaciones. Al siervo de Dios no le conviene altercar, sino ser manso con todos, propio para instruir, sufrido, que reprenda con modesta dulzura a los que contradicen a la verdad, por si quizá Dios los trae a penitencia, para que conozcan la verdad y se desenreden de los lazos del diablo, que los tiene presos en su arbitrio. Mas has de saber esto, que en los días postreros sobrevendrán tiempos peligrosos. Levantaránse hombres amadores de sí mismos, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, fascinerosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, fieros, inhumanos, traidores, protervos, hinchados y más amadores de deleites que de Dios, mostrando sí apariencia de piedad, pero renunciando a su espíritu. Apártate de los tales, porque de estos son los que se meten por las casas y cautivan a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de varias pasiones, las cuales andan siempre aprendiendo y jamás arriban al conocimiento de la verdad. En fin, así como James y Mambres resistieron a Moisés, del mismo modo estos resisten a la verdad, hombres de un corazón corrompido, réprobos en la fe, mas no lograrán sus intentos, porque su necedad se hará patente a todos, como se hizo la de aquellos magos. Palabra de Dios. Pues este tema es un tema que no se toca mucho, porque casi muy poca gente quiere manejar al diablo, porque es inmanejable. Entonces, de por sí, de la única manera que podemos manejar este tema es con la misericordia de Dios, porque ¿cómo más? Porque
precisamente el primero que quiere no aparecer es el diablo, porque es el que es un experto en hacerse totalmente subliminal en la vida nuestra. Y por eso él participa tan ávidamente en nuestra vida, y como no lo manejamos, entonces no lo detectamos y en cierta forma lo ignoramos. Y resulta que ignorar al diablo es como ignorar la basura de la casa, es como ignorar el mugre de la cocina, es como ignorar el desorden, es como ignorar la desobediencia, es como ignorar todo lo que está en contra de Dios, en nosotros. Y la relación con el diablo, ¿cuál es? ¿Qué es diablo? Diablo es todo lo que no es de Dios. Eso es diablo. Es como cuando se habla del anticristo. Ustedes saben que estamos viviendo unos tiempos donde proliferan las fábulas y toda clase de anuncios, y entre esos están pues estos anuncios milenarios de los últimos tiempos, etcétera, en los cuales hay cierto contenido apocalíptico, pero en su mayoría hay una explotación simplemente de noticias falsas para explotar a los incautos y explotar a los curiosos y a los desobedientes, porque eso es lo que es, como cuentos de viejas, como dice San Pablo. Porque la realidad es que el anuncio del diablo en nuestra vida es lo que dice San Juan, que el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que no sea de Cristo es un anticristo. Es muy, muy sencillo. Todo el que está contra Cristo es un anticristo. ¿Y cuál es el anticristo? Nosotros hablamos del cuerpo místico de Jesús, el cuerpo místico del Señor, y que es nuestra iglesia y que es nuestra redención, que es esta salida del destierro, que es esa invitación a ser ciudadanos de la santa ciudad de luz de Jerusalén, del cielo. Y al mismo tiempo tenemos nosotros el espíritu de la naturaleza, el mundo, y el Señor nos explica con una claridad increíble que hemos sido liberados de la esclavitud, del mal, de la cual la humanidad entera estaba esclava desde la caída hasta la llegada de Jesús. Esclavos, no teníamos forma de salirnos de él, porque no teníamos el poder, porque no nos lo había dado Dios. Y por eso esa herencia no la habíamos recibido, porque ¿cuál es la herencia que recibimos en Jesucristo? La libertad. ¿Y la libertad de quién? ¿De qué? Pues del mal, porque ¿de qué más? Si a uno le dan libertades, ¿de qué? De una prisión, de una esclavitud, de cadenas. De lo contrario, ¿cómo estaba preso? ¿A qué estaba esclavizado? Entonces nos libró del mal. Y cuando nosotros vemos la caída del hombre, según nos lo revela Dios, nos damos cuenta que si la serpiente tentó a Adán y Eva, pues esa serpiente ya estaba caída. O sea, fue una caída antes de la nuestra, no caímos al mismo tiempo. Entonces, el diablo, que viene de todo un cuerpo, porque es un cuerpo entero, ese cuerpo entero que diríamos que es la mística de la oscuridad, que es un cuerpo, todo el que esté contra Dios es un anticristo y pertenece a ese cuerpo del diablo, pertenece a un espíritu que está formado de muchos miembros, de muchísimos. La humanidad entera que vive en el mal es parte del cuerpo del maligno, es el cuerpo del maligno. Entonces nosotros tenemos el cuerpo místico de Dios en Jesucristo y el cuerpo del diablo, que es todo.